Las modificaciones en el cuento que le dan título a la película, las modificaciones, hicieron determinadas modificaciones en el cuento de la lengua de las mariposas para llevarlo al cine, y también determinadas modificaciones en los cuentos agregados, ¿no? Introducidos. ¿No? También hay modificaciones en Un saxofón en la niebla y en Carmiña. Primera modificación, bueno, vimos en La lengua de las mariposas que hay un juego temporal, ¿no? de que el narrador es adulto y va hacia atrás en la historia, y primero va un momento de la historia en que ya se llevan bien con el maestro, y después va más atrás en la historia cuando Moncho tenía miedo del maestro. Bueno, en la película no, la película es perfectamente lineal, ¿no? No hay saltos temporales hacia atrás o adelante, empieza en un momento y sigue linealmente la historia, ¿no? No hay flashback, no hay momentos de retrocesos en la historia. Es puro presente, lo que vemos es lo que está ocurriendo, ¿tá? Con determinados saltos temporales y de elipsis, no hacia atrás, ¿no? Sino que, bueno, salto de una situación hacia otra en el futuro, ¿no? Pero avanzo hacia una dirección. No hay un narrador adulto que cuente lo que sucedió. Moncho tiene 6 años y es lo que tiene, ¿no? El conocimiento de los hechos que vamos teniendo lo tenemos porque presenciamos, porque vemos las actuaciones, las circunstancias, los lugares. Por ejemplo, una escena que vimos en estos videos, la escena en que Moncho se orina, ¿no? En ese momento, en el cuento, en la escuela, Moncho está contando todo lo que, o recordando, ¿no? Porque recuerdan que es el adulto, recordando todo lo que pasaba por su cabeza, lo que estaba sintiendo, lo que había sentido antes, del miedo al maestro y todo lo demás, y dice que lo que le salió fue decir pardal cuando el maestro le pregunta el nombre. Ahí tenemos otra modificación, porque en la película es gorrión, ¿no? Es el mismo pájaro, pero con un nombre mucho más popular, ¿no? Más conocido, el de gorrión. Ahí en la película, en el cuento, perdón, el niño dijo pardal, que fue el apodo que le dio a alguien, un personaje en el cuento, que no aparece, ¿no? en la historia, en la película. Decíamos, en el cuento entonces el propio Moncho se dice pardal, en la película no. Los niños habían escuchado que la madre le decía que era un gorrión, que lo protegiera porque era un gorrión que recién salía del nido, y los compañeros le gritan gorrión. Creo que es un cambio inteligente, fíjense, mínimo, ¿no? Parece mínimo, pero es importantísimo para mostrar eso de la ausencia del narrador en una película y cómo resuelve un guionista y un director esa ausencia del narrador que está contando. Bueno, no tenemos al narrador que está contando todos los nervios que está pasando a Moncho. Bueno, lo vemos ponerse nervioso y que no le salen las palabras. Cuando le preguntan el nombre no le salen las palabras y son los otros los que gritan gorrión. Lo que aumenta el poder de humillación, cómo se siente en ese momento para que se termine orinando, ¿no? Todo está en función de lo que vamos a ver en la pantalla. Bueno, lo vamos a ver ponerse nervioso y orinarse, porque por todo lo que pasó antes, lo que se contó antes en la película, en la noche, que no puedo dormir, pero también por lo que hicieron los compañeros ahí, por lo que hizo el propio maestro. La estructura de la lengua de base, entonces, es el cuento de la lengua de las mariposas, y los otros cuentos van aportando, ¿no? Se van adaptando, ¿no? Se va haciendo un juego de encastre entre los tres cuentos, y para encastrar los 3 cuentos hay que pulir, limar cosas. Otro detalle mínimo, ¿no? En Un saxofón en la niebla, el cuento, ¿no? El padre del muchacho, del que toca el saxofón, es un carpintero. Así obtuvo el saxofón. En la película no tenemos toda la historia de cómo se obtuvo el saxofón. El personaje tiene el saxofón. Bueno, ahí tenemos un recorte, ¿no? Eso no aparece, ¿no? Sería un gasto de tiempo. Y el padre del personaje que toca el saxofón, que en la película es hermano de Moncho, en la película el padre de Moncho y del muchacho, ¿no? es sastre. ¿No? En la película Moncho tiene un hermano, ¿no? En el cuento no. Entonces tenemos el saxofón en la niebla. ¿Cómo introduzco al personaje y su historia? Lo hago ser hermano de Moncho. Pero al hacerlo ingresar al mundo de Moncho,
sea, a ese cuento de la lengua de las mariposas tengo que recortar algunas cosas para que entre. ¿Qué recorto? Y recorto que el padre de este personaje es carpintero. No puedo hacerlo. Necesito que sea sastre. Y eso hace que algunas cosas que parecen mínimas, insisto, también se alteren. Porque, por ejemplo, en el cuento el traje le queda grande al personaje. El traje que lleva de la banda cuando van a actuar a Santa Marta de Lombás, ¿no? El traje le queda grande. Y en la película no le puede quedar grande porque tiene un padre sastre. Sería ridículo. Entonces hay que resolver esa cuestión de verosimilitud. Bueno, el padre le ajusta. Al principio sí, el traje es grande, pero el padre se lo ajusta. Entonces ahí se van adaptando, se van limando asperezas entre un cuento y otro. ¿Cómo hago entrar a Carmiña en la historia? Bueno, haciendo que sea hija ilegítima del padre de Moncho y el saxofonista. Bueno, entonces completamos 3 hermanos. Son 3 hermanos, ¿no? Y ahí lo importante es cómo se completa el panorama del momento. Bueno, tenemos el panorama político, social y político por lo que se da en la escuela, por lo que se da en la relación entre maestro y alumno, por lo que se da en la institución, escuela, cuando hay determinadas presiones, como el mandamás del pueblo, que ese personaje no aparece en ninguna de las 3 historias, ¿no? De las 3 historias del libro, y sí aparece en la película. Decía, teníamos un complemento de cosas que pintan un panorama mucho más amplio de la sociedad española del momento, ¿no? Teníamos ese panorama institucional de la escuela, de la relación maestro-alumno, de lo que era la educación en esa época, la pedagogía, y cómo este maestro se escapaba de esa pedagogía tradicional, que era un maestro republicano y anarquista además, ¿no? Y por otro lado, y cómo se enfrenta a algunos poderes, como la iglesia, que quiere influir en la educación de Moncho. Una educación de memoria, no sé si se acuerdan, pero ese detalle es importante. Una de las cosas que el cura le critica al maestro es que Moncho no se sabe un recitado en latín, ¿no? Bueno, no se sabe un recitado de memoria, no se sabe el aprendizaje de memoria, se sabe el aprendizaje significativo que le ha enseñado el maestro, ese sí no se lo olvida, ¿no? Pero el de memoria, el memorístico, el de reproducir lo que otro le ha enseñado, ¿no? Ese no se lo sabe. Con un saxofón en la niebla tenemos un complemento que tiene que ver con las relaciones de amor y también de ultraje, ¿no? Como hay 2 caras, que también en la historia de la lengua de mariposas se muestran esas 2 caras, ¿no? Cómo se intenta ocultar lo político, por ejemplo, cómo se intenta ocultar lo político cuando llega la crisis, cuando llega la guerra civil, ¿no? La madre que quema los libros y el carnet del partido y todo lo demás, y ahora pasan a gritar una cosa y representar una imagen que no eran. Bueno, ahora pasan a ser perfectos católicos, que la madre sí lo era, pero el esposo no. Entonces hay otra cara también que muestra, otra historia que muestra una falsedad y un ocultamiento, o por lo menos una tolerancia a determinados abusos. Sabemos que el alcalde tiene una relación abusiva de violación con respecto a esa muchacha china, pero esas cosas suceden. Esas cosas son las que suceden y se ocultan, ¿no? Está la imagen del alcalde, ¿no? Pero el alcalde es un violador. Hay que decirlo, ¿no? Es un violador. Después está en Carmiña toda una serie de pulsiones, de deseos que se esconden de la iglesia y se realizan, ¿no? Con todas sus dificultades en un lugar oculto, apartado del pueblo. Y ojo, se realizan, pero fíjense que las 3 historias tienen algo en común. Las 3 historias son 3 historias de fracasos, de derrotas y de finales trágicos, tristes, ¿no? La muchacha y la china y el saxofonista no pueden estar juntos, Carmiña y Olis tampoco, y el maestro y el niño tampoco, ¿no? Ninguno puede estar juntos por distintos motivos, pero no se pueden realizar ni la relación de amistad, ni la relación pedagógica, ni la relación de pasión o la relación de amor. Todas ellas quedan truncas, sepultadas por el prejuicio, por el poder, por la guerra,
eh, por distintas formas, ¿no?, de entender, ¿no?, y de concebir el mundo, ¿no? Todo queda trunco, todo queda derrumbado, todo queda destruido, ¿no?, hacia el final, ¿no?, con un mensaje esperanzador, ¿no? Las palabras de Moncho, las palabras finales de Moncho, que son aquello que el maestro le ha dejado. Por ahí, ¿no?, queda una esperanza, ¿no? Bueno, algo ha quedado. El Moncho, que es el futuro, ¿no? Es el niño de 6 años y es el que puede transmitir Tironorrinco, Espiritrompa a otros. Bueno, por acá cerramos con la lengua de las mariposas.